Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Easy y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre qué puede venir en el próximo carnaval. Hay un par de teorías, una establecida y otra conspirativa sobre qué personaje puede ser el próximo que se nos venga en el carnaval, y ojo que te voy a exponer todas las variantes para que estés perfectamente informado. Pero antes que nada, déjame agradecer a la App Gallery de Huawei su constante apoyo al juego Tokyo Ghoul. La verdad es que se está sintiendo mucho para toda la comunidad europea, tiene enormes beneficios si quieres jugar el juego a través de esta tienda de aplicaciones. Vamos a tener desde un maravilloso código de bienvenida para todos aquellos que decidan jugar el juego a través de este método. También vamos a tener cupones de descuento. Si quieres jugar con un poco de donetita, te van a dar un cupón de 5 euros para tus compras superiores a 10 euros. Además, por cada gasto vas a tener un 15% de cashback que se va a ir directamente a tu carterita de la app de Huawei, junto con el programa VIP. A mayor gasto, más refund vas a tener en todas tus compras. Si haces un gasto superior a 500 euros, te van a dar un cupón de 50 euros. Si gastas 1000 euros al mes, vas a irte hasta los 110 euros en un cupón maravilloso para todas tus compras dentro de la App Gallery de Huawei. Todo esto sumado al 15% de cashback y a ese cupón de bienvenida. Súmate a la familia de la App Gallery de Huawei y empieza a disfrutar de sus enormes beneficios ya mismo. Una vez dicho esto, ya sabéis que tenemos el Carnaval de Luz de Hayato Kirishima, Alas de Sed de Poder. Parece mentira, pero ya estamos en la cuenta atrás, menos de 10 días para que se vaya. Tendremos un tiempito de cooldown y lo que se nos va a venir va a ser bastante buenardo. Tenemos muchas cosas dentro del juego y vamos a ir desgranándolas poco a poco. Recordad que en cuanto se nos marche este personaje que a mí me gusta tanto, que es el Kaneki en traje de combate, ahí lo vemos, que va a ser una semanita y unas pocas horas, nos va a llegar otro personaje exclusivo. Vamos a tener a esta Touka a la flamígera, exclusiva, de 300 el asegurado, potente para el equipo Anteiku, bastante regular para el resto de facciones. Pone marca a un personaje para que le redirija el ataque, le pone escudo y hace que el ataque sea mayor. Ya la hemos analizado, ya la hemos probado en un directo. Simplemente tienes que ir al canal, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de todo esto, porque ya hemos jugado con el personaje, haciendo nuestra magia, gracias Kevin Chatmajo, y no nos ha terminado de convencer, a mí al menos, mucho. Arma de doble filo con sus habilidades. El caso es que, después de Touka, tenemos más cositas, como son todos los eventos que tienen que ver con los 100 días y San Valentín. Esto nos va a llegar dentro de muy poquito. Ahí veis un evento limitado donde va a ser el protagonista Shu. Lo vamos a disfrutar primero en la versión de SEA, así que ya os lo enseñaré con el diseño de ese personaje que está guapardo a más no poder. Los 100 días de juego con varios eventos también. Un bingo especial, bueno, celebraciones, ya lo iremos analizando cuando salga. El día de San Valentín con 2 nuevos personajes, así que vamos a tener mucho contenido dentro de muy poquito. Perdón, no quería pasar tan rápido. Este era el banner en toda su dimensión de esa Touka de educación física con los shorts y la chaquetilla de chándal. Ahí la tenéis. Y esta imagen vendría a ser 2 personajes que vamos a tener en San Valentín. Rise, una nueva versión de Rise y una nueva versión de Akira Mado. Ahí tenéis sus tokens. Vamos a tener que reunir flores y corazoncitos en un evento también bastante curioso. Ya os lo iré explicando en los próximos días. Por eso es tan importante que estéis pegados al canal. Sin más dilación, nos vamos al carnavalito. Ojo, ojo, ojo. Se acaba el 2 de febrero. El carnaval que tenemos... Perdón, se acaba el 10 de febrero. El carnaval que tenemos, el 10 del 2... Me confundo porque las fechas las ponen al revés ahí en lo que estáis viendo aquí abajo. El 10 del 2 se irá el carnaval y en los archivos del juego estaría esto, el carnaval remolino. La idea que extrajimos del banner
es que podría ser Kotaro Amon Dojima modificado, por varias cuestiones. En el tema de talento de poder, en la CCG, ya tenemos a... Voy a quitar esto para que lo veáis. Kotaro Amon Dojima modificado, seguro que ya lo conocéis. Esta es una de las primeras cosas, vamos a volver a su imagen, una de las primeras cosas que nos llevaría hacia este Kotaro Amon como próximo personaje de carnaval. Además, dentro de la imagen, aquí por donde estoy señalando con el puntero, hasta aquí, esta podría ser el arma de Kotaro Amon Dojima. Ya lo hemos enseñado muchas veces, tiene un arma que es parecido. Además, también con su pose de victoria, haría una especie de remolino con el arma. Hasta aquí la información que tenemos. Solo hay esto, carnaval remolino, una imagen oscura, cosa que desentonaría un poco con el atributo que tendría Kotaro Amon Dojima, porque sabemos que es de luz, pero bueno, esto podría ser simplemente un diseño de color. Además, dentro de los archivos del juego tendríamos también otras cositas como esto, con los tonos azules, con la modificación de los jefes. En el avance de región aparecería el búho, estaría Naki. Tendríamos esta parte de batalla de encuentro que no habría cambiado. Tendríamos la parte de la arena de carnaval que tampoco habría cambiado. Y la otra imagen seguramente sería la de la lucha de la fortaleza. Así que en principio serían todos los eventos que estarían dentro del carnaval, incluido este gift, este regalo, que es la tienda de carnaval. Recordad que aparece ahí en la tienda del carnaval. Y también estaría el Kotaro Amon Dojima incluido dentro de este set de imágenes. Ahí veis con el arma, que si echamos para atrás, podría ser esto mismo. Donde está aquí el puntero, ¿veis esto? Fijaros que podría ser perfectamente la imagen que estáis viendo en pantalla, quitado el personaje, la del arma. Hasta aquí, esta sería la teoría, entre comillas, oficiosa, porque son cosas que están extraídas de los archivos del juego. Pero, el staff, que les adoro, del JC Team, con Nessen a la cabeza, explicó otra posibilidad alternativa de un personaje que podría llegar, que también se ha visto, creo, por ahí, alguna versión en algún anuncio de esos que sueltan de vez en cuando por YouTube, por Instagram, de un personaje que podría encajar mejor con esa definición, o si no mejor, al menos que sí que también podría encajar. La cosa es que todos los banners de personajes de luz, como es ese Kotaro Amon Dojima modificado, tienen las mismas características. Fondo claro, como este Kisou Arima, y destellos brillantes, como podéis ver, por ejemplo, aquí donde estoy señalando con el puntero, aquí y aquí abajo. Este fue el primero, de atributo SIG. Segundo, de atributo SIG. Colores claros, algún destello fulgurante, como estaría la del token. Y no solo eso, sino en su banner de anuncio, ahí veis el carnaval de Neonato, también entre la R y la N tendría ese puntito de luz brillante, que nos llevaría a un personaje de luz. Y este sería el banner cuando salió Kotaro Amon Dojima Gay en Asia, también de un color claro, junto con su banner también claro y con puntitos de luz. Eso sería un poco el repaso a los personajes que han salido amarillos, de luz, todos con las mismas características cromáticas, si queréis decirlo así. Y si nos vamos a los personajes de oscuridad, fondo morado, sin puntos de luz, en el banner oscuro, sin puntos de luz, Omori, esto sacado de un stream mío, oscuro, sin ningún punto de luz,
Con lo cual, tenemos una nueva posibilidad de que no salga Kotoramon Dojima, sino que salga, como correspondería por la alternancia entre luz y oscuridad, un personaje que sea del atributo morado, oscuro, y que podría responder a este marco que también está dentro de los archivos del juego. Ya todos sabéis al personaje que nos estamos refiriendo. La teoría conspirativa, si queréis, o la teoría alternativa a la oficiosa, en ningún caso oficial, sería que el nuevo personaje de Carnaval podría ser una versión de Suzuya. Podría ser ese personaje el que nos llegase como nuevo personaje de Carnaval. Aquí está el marco de un nuevo personaje. Es indudable que es Suzuya, eso no cabe ningún tipo de duda. Aquí tendríamos sus atributos característicos en el pelo, con lo cual no hay ninguna duda. Si nos vamos a los marcos, al conjunto, veis que no coincide, que no es el mismo que ya tenemos. El arma es distinta, el color es distinto, el fondo es distinto. No se puede confundir. Con nada de lo que tenemos. Ahí veis, lo estaba dejando para que lo vieseis. Es un nuevo marco para un nuevo personaje. Hay un nuevo diseño de Suzuya, eso es innegable, puesto que ya está su marco. Y por qué no podría ser nuevo personaje de Carnaval. La cuestión es que también estaría un nuevo orbe diseñado dentro del juego con los cuchillos de Suzuya. Va por este lado la teoría. También hace unos remolinos cuando ataca a Suzuya con estos cuchillos. Ahora os lo voy a poner. Y la teoría alternativa vendría a decir que el nuevo personaje de oscuridad que vendría manteniendo la alternancia entre las dos facciones sería Suzuya y sus cuchillos, con este orbe, con este diseño. ¿A qué nos estamos refiriendo de lo que sería el diseño del personaje, el ataque y todo esto? Aquí tenéis ese remolino que podría ser la referencia al ataque de Suzuya, concretamente frente a nuestra queridísima culona, como estabais viendo ahí. Podría ir por ahí los tiros del Carnaval Remolino, y volvemos al principio, al origen de todo esto, al Carnaval Remolino. Dejadme que pase hasta aquí. El Carnaval Remolino, que podría referirse a esto. Carnaval Remolino podría referirse a ese remolino que hace Suzuya en esta pelea. Es verdad que las imágenes de fondo no corresponderían, o no sabríamos todavía muy bien a qué se corresponderían, las del Carnaval Remolino, pero, voy a ponerla aquí abajo, al no tener puntos de luz, al ser de color oscuro y a la alternancia, la teoría que ha surgido entre mis estimados miembros del staff es que pudiera llegar este personaje con las pistas que hemos visto. Recordad, lo ponemos aquí ya para arriba, el orbe de Suzuya y el marco de Suzuya. Lo vamos a dejar ahí, encuadrando el marco con el ataque, para cerrar esta teoría conspirativa del próximo carnaval. En cuanto tengamos noticias, ya sabéis que vais a ser los primeros en conocerlas y en probar al personaje en cuanto esté. Si es este, y si es el Kotoramon Dojima modificado, pues también lo estaremos contando y mostrando con sus habilidades en global, aunque ya lo hemos hecho en la parte de Asia. Pues hasta aquí el vídeo informativo del día de hoy.
quería traeros esta doble posibilidad y sobre todo que me dejéis en la cajita de los comentarios hoy más que nunca qué es lo que pensáis vosotros, qué querríais vosotros, qué os apetecería a vosotros, si creéis que se necesita ese Suzuya para revivir a la CCG, necesitamos un atacante potentísimo ahí, si es mejor el Kotoramon Dojima modificado, si pensáis que van a venir 2 de luz seguidos o no, bueno, todo eso me lo dejáis en la cajita de los comentarios, un vídeo que ya repito, simplemente teórico sobre lo que podría venir en el futuro y la verdad es que yo estaría muy emocionado si realmente es Suzuya el que acaba aterrizando como nuevo Carnaval, porque sería un personaje que no conocemos, no sabemos sus habilidades y que seguro que nos va a encantar probar. Hasta aquí el contenido de este vídeo, muchísimas gracias por vuestra atención, ya sabéis, dejad vuestro poderosísimo like, suscribiros y seguidme, activar la campanita, estamos en YouTube, en Twitch, en Kick, en todas las plataformas, divirtiéndonos un montonazo en los directos diarios y nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!